Es muy importante esta palabra este día, por eso me quiero tomar el tiempo para compartirte lo que entiendo que el Señor me habló para este año 2024. Este es el primer domingo del año y a mí me gusta compartir una palabra que el Señor nos vaya direccionando en el año corriente. Resetear es una palabra que en realidad no está en el diccionario académico, en el de la Real Academia Española. No existe la palabra resetear, aunque se dará cuenta que la usamos mucho en la vida diaria, ¿no? Pero y la Real Academia Española tiene constancia de la palabra y se documenta en el corpus del español del siglo XXI. Ahora, se aprecia su uso fácilmente como sinónimo de reiniciar, ¿sí? En relación sobre todo con el ámbito de la informática. Hablamos de reiniciar la computadora, reiniciar el teléfono. A veces, ¿no? Vieron que incluso cuando usted va a apagar la computadora, entre las opciones le dice reiniciar, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Apaga el sistema y lo vuelve a prender. Es como que lo vuelve, y más de una vez cuando algo se le traba, no le queda otra que reiniciar, ¿verdad? Cuando ya la computadora no quiere funcionar, mire, le doy un consejo, lo mejor que usted puede hacer no es agarrar el martillo, ¿sí? ¿Sabía usted eso? Vio que a veces nosotros pensamos que son como las cafeteras de antes, ¿no? Que había que pegarle para que ande. Entonces, ¿cuántos más de una vez cuando no anda la computadora le damos unos golpes a ver si arranca? No, generalmente eso tiene que ver con el sistema y uno tiene que reiniciarlo, ¿sí? Se llama reiniciar, restaurar, restablecer, colocar a un sistema en sus condiciones iniciales de encendido. Y hoy, a través de la meditación de la palabra, este primer domingo del año, quiero hablarte acerca de empezar un nuevo ciclo, un nuevo año, poniéndonos a cuentas con Dios, a cuentas con nosotros mismos y a cuentas con otros. Ponernos a cuentas con Dios, con nosotros mismos y con otros. Todas las cosas vamos a ponerlas a cuenta. Y eso nos va a hacer pisar firme en los propósitos de Dios en nuestra vida, tanto en lo natural como en lo espiritual o lo ministerial. Si usted sirve a Dios en algún ministerio, si usted quiere tener su vida espiritual pisar firme este año, a veces es necesario ponernos a cuenta. A veces es necesario tocar el botoncito de reiniciar. Muchas veces, aún en lo natural, más de una vez tenemos que hacer borrón, tenemos que poner las cosas a cuenta y tenemos que decir, vamos a empezar otra vez de cero. De hecho, esa es la naturaleza del cristiano y sus inicios. Conocemos mucho de la escritura de 2 de Corintios 5, 7, ¿verdad? Es la primera que les voy a leer hoy. Dice 2 de Corintios 5, 17, perdón. El apóstol Pablo dice, esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido, diga conmigo, en una persona nueva. La vida antigua ha pasado. Una nueva vida ha comenzado. El día que llegamos a Cristo, una nueva vida comienza. Pablo les escribe a los corintios, y mire que los corintios habían tenido varios problemas, pero él quería establecer que si un creyente está unido a Cristo, si realmente se ha convertido a Cristo, está unido a Cristo, este creyente se ha transformado en una nueva criatura. Somos nuevas criaturas, o sea, una persona diferente, una persona distinta. Las palabras de Pablo aquí en este versículo no son una teoría. No dice la persona que pertenece a Cristo se habría convertido en una persona nueva, ¿no? No dice habría, pero dice se ha convertido en una nueva persona. Son una afirmación, no son un deseo o una promesa. Pablo no dice, me encantaría que aquel que se convierte a Cristo sea una nueva persona. Pablo no dice, el que ha llegado a Cristo, el que pertenece a Cristo,
tendría que ser una nueva persona. Dice, se ha convertido en una nueva persona, en una nueva criatura. Y esto expresa realmente certeza. Tengo la certeza de que mis viejas costumbres, hábitos, tendencias desaparecen el día que me entrego a Jesús. Pero si somos sinceros, sin embargo, frecuentemente lo que aparece en nuestra vida no es lo que debería de ser. Lo contrario parece ser más cierto. Más de una vez, por lo que fuera, de pronto regresamos a la persona que éramos antes. ¿No le pasa a usted? De pronto uno regresa a la persona que éramos antes. Pero si éramos nueva criatura, pastor, entonces. Y eso pasa. A veces recaemos en las mismas debilidades, errores. Es más, a veces pareciera que andamos peor que antes. No sé si le pasó a usted. Uno dice, mire, la verdad, está peor que antes, o estoy peor que antes. ¿Por qué pasa eso? Ahora, no le digo esto para que se frustre. Porque este día no quiero hablar de frustrarnos. Porque esto no es para frustrarnos. Es para desafiarnos a experimentar esa realidad expresada por Pablo en nuestro diario vivir. No solamente quiero la teoría de que soy una nueva persona, pero quiero experimentar esa realidad en mi vida. Quiero caminar como esa nueva persona que soy. Quiero andar como esa nueva persona que soy. Quiero estar caminando en eso que la palabra dice que ya soy, no que debería de ser. No que sería lindo que fuera, pero ya soy. Diga conmigo, ya soy una nueva persona, una nueva criatura. Lo viejo pasó y todo es nuevo. Esa es la realidad del cristiano en sus inicios. Y pensando en esto, déjeme hablarle unos minutos de Jesús y el misterio de algo tangible. Juan capítulo 3, versículo 1, es la historia de Nicodemo. Usted conoce la historia de Nicodemo, la vamos a leer. Dice, había un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso judío de los fariseos. Una noche fue a hablar con Jesús. Rabí, le dijo, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Las señales milagrosas que haces son la prueba de que Dios está contigo. Jesús le respondió, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Qué quieres decir?, exclamó Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Jesús le contestó, te digo la verdad, nadie puede, diga conmigo, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace del agua y del Espíritu. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual, diga conmigo, la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Así que no te sorprendas cuando digo tienen que nacer de nuevo. El viento sopla hacia donde quiere, de la misma manera que oyes el viento, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu. Nicodemo era un hombre rico, religioso, estudioso de la ley, era un fariseo, estudioso de las tradiciones judías, la tenía muy clara con muchas de estas cosas, era una persona muy estudiada. Y las personas estudiadas suelen ser personas que todo tratan de procesarlo por su mente. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Él fue de noche. ¿Qué es lo que hace Nicodemo? Va de noche, o sea, medio a escondidas, no públicamente, se acerca a Jesús y cuando ve a Jesús le afirma que Dios tenía algo que ver con él. O sea, Jesús le debe haber dicho, gracias Nicodemo, si vos no me lo decías, no me daba cuenta. Algo tenía que ver con él. Dios tiene algo que ver contigo, pero ¿cómo lo hace? Porque no está mal. Fíjese lo que dice Nicodemo a Jesús, le dice, las señales milagrosas que haces son la prueba de que Dios está contigo. ¿Está bien o no está mal lo que dijo? Está bien. Ahora, la perspectiva desde la que Nicodemo le dice eso a Jesús es una perspectiva intelectual, humana. No está mal, de hecho, es una buena afirmación. No está mal.
Está tratando de conformar su mente a lo que veía y vivía. O sea, sí, Jesús, yo sé que venís de Dios porque veo las señales y esto me dice que vos la tenés clara, chabón. Mira, la tenés clara, Jesús. Dios tiene algo que ver con vos porque vos veo las señales que haces. La verdad es que por lo que se ve, che, impecable. Jesús lo descolocó con la respuesta, porque le dice que tenía que nacer de nuevo. O sea, hablando en términos, aunque la Real Academia Española no lo considera todavía palabra, tenés que resetearte. Tenés que volver a nacer. Eso es lo que le dice Jesús a Nicodemo. Tenés que resetearte. Entonces Nicodemo trató de procesarlo con la mente. ¿Por qué le digo que él venía con la intelectualidad al taco, ¿no? En quinta fondo en la intelectualidad venía Nicodemo. Le dice, ¿cómo? ¿De qué manera me voy a meter? O sea, ¿cómo alguien se va a meter otra vez en el vientre de la madre? Ya estoy grandulón. Otra vez me tengo que meter en el vientre de mi madre. O sea, ahí se da cuenta que Nicodemo andaba intelectualidad, quinta fondo. Y Jesús, porque él trató de procesarlo con el intelecto, con la mente. ¿No le suena conocido, por cierto? ¿No será que nosotros muchas veces hacemos preguntas a Dios desde el razonamiento? Señor, ¿y cómo vas a hacer este milagro? Señor, si tengo así, si tengo esta enfermedad, si tengo esto otro. Señor, si no tengo para pagar un caramelo, ¿cómo me vas a usar así? ¿Cómo vas a hacer esto? ¿Cómo vas a cumplir tu promesa? Señor, no tengo nada. No sé. ¿Cómo vas a hacer esto? Señor, no hay posibilidades. Nadie vende nada. ¿Cómo voy a vender esto? Nadie hace nada. Porque... Y claro, todo lo pasamos por el razonamiento. Señor, si te doy a vos, me quedo con menos plata, no me alcanza para el mes. Son preguntas propias del razonamiento. ¿Sí me explico? Es lo que Nicodemo le dijo a Jesús, ¿qué me voy a volver a meter al vientre de la madre? A saber cómo está esto. Entonces Jesús le da otra respuesta. Y quiero centrarme unos minutos en la segunda respuesta de Jesús. Hoy no voy a ser muy largo, porque todavía quiero ir con Moisés, pero denme unos minutos. Jesús le da una segunda respuesta que es clave. Y es clave para Nicodemo, y es clave para vos, y es clave para mí, sobre todo porque el Espíritu Santo lo dejó ahí en la Escritura. Jesús le da la respuesta a Jesús y le dice que para ver el reino, diga conmigo, para ver el reino, y dígame usted, ¿cómo ve el reino? ¿Alguna vez alguno vio el reino? Está medio capciosa la pregunta, ¿verdad? Le da miedo de responder. Escuche. Yo me lo preguntaba. ¿Alguna vez vi el reino? Es que en realidad es complicado pensar en ver el reino. ¿Por qué? Porque viéndolo desde el punto de vista natural, usted puede ver un salón de culto, puede ver personas, puede ver una campaña, puede ver una cruzada, puede ver un milagro, pero yo no le dije si vio milagros. Yo le pregunto, ¿alguna vez vio el reino? Bueno, Jesús dijo que el reino de Él no era como los reinos humanos. Si usted es una persona que ha viajado, seguramente usted ha visto reinos, países, o sea, reinos humanos. Pero el reino de Dios no es comida ni bebida. Pero Jesús le dice que sí se puede ver el reino. Qué paradoja, ¿no? Que se puede ver el reino. Y le dice, para ver el reino tenés que resetearte. O sea, una persona, escuche bien, no lo podemos ver con los ojos humanos, pero lo podemos ver con los ojos de la fe. Para que una persona pueda ver el reino, necesita resetearse. Tenés que volver a nacer. Tenés que nacer de nuevo. Y me gusta porque le dice una frase que tal vez para nosotros hoy no tiene mucha significancia. Le dice, de agua y del Espíritu. El nacimiento de agua, uno pensará, es el bautismo.
No hablaba del bautismo. De hecho, yo he escuchado a algunos decir, ¿será el bautismo? No. La frase nacer de agua era una frase alusiva en aquellos años. La frase nacer de agua tenía que ver con el nacimiento humano. La placenta, bueno, ¿qué le voy a explicar a las mamás acá, no? Usted sabe lo que es el nacimiento de agua, ¿no? A menos que haya sido solo cesárea, pero ¿cuántas de ustedes han tenido partos naturales? ¿No? Nacer de agua se le llamaba al nacimiento natural, al nacimiento humano. Y fíjese qué interesante que le dice, para ver el reino tenés que nacer de agua y del Espíritu. O sea, si habla de que tenés que nacer de agua, porque así solía mencionarse al hacerse mención al nacimiento natural, bueno, quiere decir que tenés que ser un ser humano, tenés que vivir. ¿Cuántos nacieron de agua aquí? Todos, ¿no? No importa si fuiste por cesárea o por... Naciste, tenés carne, hueso, piel, ojos, tenés tus 5 sentidos, sos una persona. Naciste de agua. Pero le dice, tenés que nacer de agua y del Espíritu. Quiere decir que para que una persona pueda ver el reino de Dios necesita 2 nacimientos. El nacimiento natural y el nacimiento espiritual. Y por eso muchas veces hemos cantado y hemos hablado, nací de nuevo. Muchas veces usted habrá escuchado, ¿sí? He nacido de nuevo. ¿Sabe por qué mucha gente no entiende cuando vos le hablas de Dios y dice no puedo entenderlo? Es que, ahora voy a meterme un poquito en eso, es muy difícil entenderlo con la mente humana. Para ver el reino necesitas nacer de agua, pero también tenés que nacer del Espíritu. Por eso Jesús le dice después, ¿sí? Le agrega, versículo que sigue, versículo 6. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Déjeme detenerme unos segundos aquí. Como humanos, lo único que generamos es vida humana. Usted puede ser una persona de buenos sentimientos, puede ser una persona de nobles iniciativas, usted puede ser una persona de muy noble, muy buena gente, usted puede ser alguien que ayuda mucho, que abraza mucho, que es linda persona, puede ser el ser humano más buenito, sacando a Cristo, el más bueno de la tierra es usted. Pero no puede generar vida espiritual como hombre, porque la vida espiritual solo puede generarse por el Espíritu Santo. Gracias, Señor, que se fue llévatelo. Costumbre de tener los escapes así, bueno. Escuche bien. La vida espiritual solo puede generarla el Espíritu Santo. Vale decir entonces que si hay algo de Dios en usted, no tiene nada que ver con usted, tiene que ver con Él. Por eso muchas veces uno dice, no sé si a usted le ha pasado que conoce gente que es tan buena onda, tan buena gente, que uno dice, lo único que le falta es conocer a Cristo. Porque es tan buena gente. Yo me acuerdo, tenía un compañero que es un amigo, hace un par de años que no lo veo, tengo ganas de tomarme el tiempo para verlo ahí de la secundaria. Uno iba a la casa de él, una paz siempre había, no discutir, no sé después cuando a puerta cerrada, ¿no? Pero cuando uno iba, todo limpito, ordenadito, buena gente, el padre, la madre, se llevaban bien, la hermana respetuosa, era más grande él, también buen pibe, el padre gente de laburo. Uno dice, qué gente más bella gente, Dios mío. Y uno se pregunta, ¿cómo puede serlo? Ahora, por muy buena gente que seas, por más que seas el más ordenado, el más pacífico de todos, no podés ver el reino de Dios a menos que el Espíritu Santo intervenga, a menos que Dios mismo haga algo en tu vida. ¿Sí me explico? Vale decir entonces que no vamos a entender nada espiritual, va a nacer de nuestro raciocinio o de nuestras buenas intenciones.
nada espiritual puede nacer si no interviene sobrenaturalmente el Espíritu Santo. ¿Usted quiere vivir una vida sobrenatural este tiempo? Tal vez necesitamos, iglesia, yo sé que a veces podemos tener buenas intenciones, buenos programas entretenidos, le cambiamos las canciones, le ponemos canciones más buena onda, al que le gusta la más buena onda, le ponemos menos buena onda. Sí, una vez hablaba con un pastor y decía, yo tengo 2 cultos en la iglesia porque hay gente que ya tiene muchos años en Cristo, ya son más grandes, a ellos les gustan los himnos y ese tipo. Entonces, en el primer culto cantamos eso y dirige gente, y en el segundo culto ponemos música más moderna, esto, el otro. Me parece fantástico, ¿eh? Yo no estoy diciendo que está mal, solo digo, le podemos hacer lo que usted quiera. Podemos tener buenas intenciones, buenos programas, podemos hacer cosas muy buenas, podemos tratar de alcanzar al mundo con las mejores sonrisas y con la mejor buena onda, pero no se puede generar nada espiritual a menos que el Espíritu Santo intervenga. No hay vida espiritual sin Dios. Por eso hay muchas personas que tratan de ser buena gente, pero a menos que tengas a Dios en la ecuación, no hay vida espiritual. No se puede nacer de nuevo. Mire, usted dice, pero pastor, explíquemelo mejor. Estoy tratando de hacer un esfuerzo sobrehumano para explicárselo. ¿Sabe por qué? Porque Jesús mismo lo dijo, no lo puedes explicar. A menos que, a ver, poneme el versículo 7 o el 8. A ver, creo que el 7... No se sorprenda, el 8. El viento sopla hacia donde quiere, de la misma manera que oyes el viento, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu. Mire, más esfuerzo que el que estoy haciendo, imposible. No sé cómo explicárselo, solo le puedo decir que si Dios no interviene en nuestra vida, no hay vida espiritual. Pero pastor, explíqueme mejor, a ver esto, el otro. Es que la única manera de saber si tengo vida espiritual es si nací de nuevo. O sea, ¿vieron cuando hay cosas que uno dice, no te la puedo explicar, pero lo viví? Solo te puedo decir que esto es real. Explícamelo, no puedo. Y uno, pero lo quiero entender. Es que no lo vas a entender. ¿Por qué? Porque ni yo lo entiendo. Estoy tratando de hacer un esfuerzo sobrehumano. Y lo único que puedo sacar de todo esto que dijo Jesús es, o Dios hace algo, o nada va a suceder en nuestro espíritu. ¿Sí me explico? O interviene Dios, o nada puede suceder. Es una pérdida de tiempo tratar de explicarlo, pero sí algo podés hacer, experimentarlo, vivirlo, y así es como vas a poder mostrarlo y testificarlo. ¿Sí? No le vas a poder explicar todo con pelos y señas porque no hay manera que lo hagas, pero sí podés hacer una cosa. Si este 2024 podés decir, yo quiero tener un encuentro con el Espíritu Santo, yo necesito que el Espíritu Santo me resetee este año. Tal vez el año pasado tuve mis crisis de fe, tuve mis crisis adentro mío, siento que algo falta en mi vida, yo necesito a Dios. Ok, ¿sabes lo que necesitas? Al Espíritu Santo. Este año, más que nunca, necesitamos, iglesia, decirle al Espíritu Santo, Espíritu Santo, tenés que hacer lo que tenés que hacer. Nosotros acá estamos. Porque mire, yo le puedo generar muchos programas y podemos tener muy buenas intenciones y hacer muchas dinámicas. Y todo eso no va a tener sentido a menos que el Espíritu Santo haga algo en nosotros. Yo lo animo este año. Es un año para buscar la intervención del Espíritu Santo en nosotros. Solo lo espiritual nace del Espíritu. Y regáleme unos minutos más porque le quiero hablar de Moisés. Siempre se puede reiniciar. Siempre se puede resetear. Y cuando estaba pensando en los reseteos, orando y pensando, el Espíritu Santo me llevó a esa escritura en Éxodo capítulo 2. Vamos a leer Éxodo capítulo 2, la vida de Moisés. Moisés, usted sabe, era un príncipe
Todos conocen la historia de Moisés, no la voy a leer. Fue puesto en la canastita esa que después se le llamó Moisés. La hija del faraón lo tuvo, lo adoptó como a su hijo, lo crió junto con su hijo. Fue criado en el palacio con las costumbres del palacio. Pero dice el versículo 11, muchos años después, cuando ya era adulto, Moisés salió a visitar a los de su propio pueblo, a los hebreos, y vio con cuánta dureza los obligaban a trabajar. Durante su visita, vio que un egipcio golpeaba a uno de sus compatriotas hebreos. Entonces, Moisés miró a todos lados para asegurarse de que nadie lo observaba y mató al egipcio y escondió el cuerpo en la arena. Al día siguiente, cuando Moisés salió de nuevo a visitar a los de su pueblo, vio a dos hebreos peleando. ¿Por qué le pegas a tu amigo?, le preguntó Moisés al que había empezado la pelea. El hombre le contestó, ¿quién te nombró para ser nuestro príncipe y juez? ¿Vas a matarme como mataste ayer al egipcio? Diga conmigo, entonces Moisés se asustó y pensó, todos saben lo que hice. Efectivamente, versículo 15, el faraón se enteró de lo que había ocurrido y trató de matar a Moisés, pero él huyó del faraón y se fue a vivir a la tierra de Madián. Vamos a dejar aquí. Moisés fue una persona que tuvo que experimentar su propio reseteo. Y por eso te hablo este día. Quiero ir un poquito más allá. Yo soy de los que piensan que aún como hijos de Dios necesitamos encuentros con Dios que nos resetean. Y quiero hablarte de este reseteo de Moisés por unos minutitos. Dice la palabra que estos versículos nos hablan de el príncipe que se transformó en un fugitivo. Moisés andaba, la vida de Moisés da un giro de 180 grados. ¿Por qué? Porque se le salió la cadena. Como hablábamos hace un tiempo atrás, ¿se acuerdan que le hablaba yo de que no se le salga la cadena? Se le salió la cadena, de repente salió y vio que un egipcio golpeaba a un hebreo. Y en un acto mal planeado, y le digo mal planeado porque no fue un acto de furia nada más, así como Relato Salvaje, vio la película. No fue un acto tipo Relato Salvaje. No. Dice que lo planeó. Dice, miró alrededor y cuando vio que, al menos él veía que nadie lo estaba viendo, mató al egipcio. Se le salió la cadena y en un acto mal planeado mata al egipcio. Peor aún, y de eso quiero hablarte. Lo mata y después de que lo mata, ¿sabe qué hace? Lo esconde en la arena. Y déjeme decirle que las tumbas de arena son las tumbas más ineficientes. La peor tumba que usted puede tener es una tumba de arena. Las de tierra, por lo pronto, la tierra se compacta arriba y ahí queda. La tumba de arena es la tumba más ineficiente. ¿Y qué es lo que tenía más? Arena. ¿Y qué hizo? Diga conmigo, escondió el muerto. A ver otra vez, diga conmigo, escondió el muerto. Una práctica muy usual en el ser humano y aún en el cristiano. Esconder nuestros muertos. Se equivocó. Se le salió la cadena. ¿A quién no se le ha salido la cadena alguna vez en la vida y tomaste malas decisiones? Y esas malas decisiones produjeron consecuencias. ¿Qué es lo que hizo? Escondió el muerto. Generalmente vivimos la vida intentando sepultar a nuestros muertos, a nuestros fracasos. Llámele muerto al fracaso. ¿Cuántas veces estamos tratando de ocultar nuestros fracasos? Y generalmente quien lo descubre no es usted. Siempre hay alguien ajeno a usted que tiene una actitud de observar y de repente descubre quién es usted. De hecho, ¿qué es lo que le pasa a Moisés? Va al otro día, le dice, no se peleen muchachos, y el otro que le dice, ¿qué me vas a matar como mataste al egipcio ayer? Se llenó de miedo. ¿Qué es lo que pasó? Mire, diga conmigo, Moisés tenía buenas intenciones. ¿Sabe por qué mató al egipcio? Porque estaba maltratando a un hebreo. Los de su propio pueblo. En realidad, lo que quiso hacer era salvar a uno de los suyos. Pero ¿cuántos saben que a veces las buenas intenciones no alcanzan en la vida? ¿Cuántos de ustedes con buenas intenciones tuviste grandes errores?
y generaste muertos. Las buenas intenciones sí se agradecen, pero no son garantía de que la cosa vaya a salir bien. Muchas veces nosotros con buenas intenciones terminamos generando muertos, fracasos. ¿Y qué es lo que pasó? Tuvo miedo, diga conmigo, tuvo miedo. Como cualquiera de nosotros. ¿Cuántos de nosotros cuando nos damos cuenta que nos equivocamos, que metimos la pata, que fracasamos, nos agarra ese miedo? ¿El miedo a qué? Y miedo a que nos descubran. Miedo a la vergüenza que produce el fracaso, miedo a que la gente cercana a nuestra se nos aleje, miedo a muchas cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque es la reacción lógica cuando uno es desnudado. De mis peores sueños, le cuento uno de mis peores sueños, generalmente cuando como mucho a la noche, ¿no? O cuando comía, ya hace rato que no, pero de los peores sueños, soñaba que andaba caminando en la calle y estaba desnudo. Y todo el mundo me miraba y se reía y yo estaba desnudo en la calle. Y a mí me pasa eso, ¿no? Yo cuando tengo un sueño feo, que pasa algo feo, es como que tengo un mecanismo que dice, estás soñando, Emanuel. Entonces, ¿qué hago? ¡Pum! Me despierto. Pero de los peores sueños que me ha tocado, soñar que andaba en la calle o arriba en cosas y me bajaba y estaba desnudo y todo el mundo mirándome así. Yo, ¿y qué hago así? No tenía ni dónde esconderme y la gente me miraba. Es horrible. Bueno, cuando uno es desnudado, cuando se desnudan tus fracasos, cuando se desnudan tus muertos, tuvo miedo. Y lo que pasó, lógicamente, es que perdió autoridad. Era el príncipe, sin embargo, un esclavo le dijo, ¿vos quién sos? ¿Quién sos vos para decirme que no le pegue al otro? ¿Qué, me vas a matar como al egipcio? Vos me vas a venir a decir a mí lo que yo tengo que hacer. Si vos tenés ese muerto escondido en la arena. Los muertos hacen que perdamos autoridad. ¿Me explico hasta aquí? No solo perdió autoridad, pero terminó huyendo. Porque tristemente, la mayoría de las veces cuando hay un muerto, uno huye. A mí me pasa mucho, perdóneme, yo soy así, pero cuando una persona desaparece, que alguien me pregunta, ¿qué es de esta persona? No sé, y uno lo busca y esto y el otro y te esquiva, yo enseguida, hay un muerto en la arena. Porque generalmente la persona cuando esconde el muerto y más o menos por miedo que se descubra el muerto, ¿qué es lo que hace? Huye. ¿No le ha pasado a usted que cuando alguien que usted conoce se descubre un fracaso, usted lo trata de buscar y no lo encuentra, la persona es como que desaparece y se borra del mapa? ¿Sabe por qué? Lo que hizo Moisés, huyó. Dejó el muerto en la arena, cuando se dio cuenta que alguien sabía, huyó. ¿Por qué? Porque los muertos se descubren. La arena no es suficiente. Y usted conoce la vida de Moisés, no voy a entrar en detalles por una cuestión de tiempo, pero pasó 40 años en el desierto. Ahí formó una familia. Ahí Moisés formó a su familia, todo. Y dice Éxodo 2:25. Me voy a ir hasta el versículo 25. Dice, miró desde lo alto, está hablando de Dios. Dice que un día pasaron los años, los israelitas estaban esclavos, clamaron a Dios y me encanta este versículo. Pero esto podría ser otro mensaje con este versículo. Miró desde lo alto a los hijos de Israel y supo que ya había llegado el momento de actuar. O sea, Dios se da cuenta que ya era el momento de actuar. Entonces vamos al capítulo 3, versículo 2. De repente el versículo 1 dice que era un día como cualquier otro, que Moisés había salido a pasear las ovejas y de repente ve una zarza que ardía. Y dice, allí el ángel del Señor se le apareció en un fuego ardiente en medio de una zarza. Moisés se quedó mirando lleno de asombro porque aunque la zarza estaba envuelta en llamas, no se consumía. Versículo 10, empieza a hablar con Dios ahí en la zarza. Me estoy ahorrando tiempo. Dice que Dios le dice a Moisés, ahora ve. Diga conmigo, ve. Porque te envío ¿a dónde? Te envío al faraón. Tú vas a sacar de Egipto a mi pueblo Israel. Moisés, por supuesto que le dijo, yo no tengo ni idea cómo le voy a hacer. Y en el versículo 12 dice que Dios le contestó, yo estaré contigo. Diga conmigo, yo estaré contigo. Y esta es la señal para ti de que yo soy quien te envía. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, adorarán a Dios en este mismo monte. Versículo 19.
Pero yo sé que el rey de Egipto no los dejará ir, a menos que sea forzado por una mano poderosa. Así que levantaré mi mano y heriré a los egipcios con todo tipo de milagros que realizaré entre ellos. Entonces, al fin, el faraón, los dejará ir. Escuche bien, estaba Dios en la zarza. 40 años había estado huyendo, era un fugitivo. Recién le contaba cómo él fue de príncipe a fugitivo. Ahora escuche cómo pasa de ser un fugitivo al libertador de Israel. ¿Sabe cómo? Se encuentra con Dios. Porque si Dios no interviene, no hay reseteo. Así que mientras estaba lejos, huyendo, había dejado un muerto muchos años atrás y todo Egipto sabía que había un muerto allí. Se encuentra con Dios en la zarza. ¿Y sabe lo que hace Dios? Lo envía otra vez a Egipto, a donde había empezado, a donde había enterrado al muerto. Porque déjeme decirle también que no hay reseteo sin Dios, pero tampoco hay reseteo si no vamos a donde está el muerto. Porque Dios nos llama a arreglar las cosas ahí. De hecho, de Egipto salió huyendo para no enfrentar al faraón. Pero 40 años después, Dios lo manda a ese lugar a enfrentar al faraón. Usted dirá, era otro, sí, pero él no lo sabía. ¿Sabe que cada vez que huimos y dejamos a algún muerto y nos vamos, pensamos que la vida va a seguir y vamos a mejorar en la vida? Y que el muerto ya quedó atrás. No vas a mejorar, no vas a resetear, Dios no va a empezar cosas nuevas hasta que no vayas a enfrentarte con lo que no quisiste enfrentarte antes. Hasta que no se enfrente otra vez con Faraón, no va. Entonces, muchas veces nos pasa que hay gente que dice, no, es que yo no quiero saber más nada con nadie porque un día me hirieron. Bueno, entonces Dios va a volver a poner a alguien que te hiera para que te vuelvas a enfrentar con la herida hasta que pases eso. Hasta que puedas perdonar, hasta que puedas sanar, hasta que puedas hacer lo que tengas que hacer. ¿Por qué? Porque Dios no lo iba a usar como libertador si no se enfrentaba con el faraón. El propósito de Dios para Moisés desde que nació era que sea el libertador. El muerto lo había llevado al desierto, pero el encuentro con Dios lo resetea para volver a lo que tenía que hacer. El encuentro con Dios le cambió el escenario de la vida, lo volvió al principio, al lugar de su muerto, de donde se había ido. Y ahora que se había encontrado con Dios, Dios le dice, ahora te vas a enfrentar con lo que tanto te rehusaste a enfrentar. Por eso yo más de una vez hay gente a la que le he dicho, ¿querés salir huyendo? ¿Querés salir? ¿No querés venir más a la iglesia? ¿No querés hacer más esto? ¿No querés ver más a nadie? En algún momento de la vida, si vos querés realmente hacer lo que Dios quiere de tu vida, vas a tener que regresar y enfrentar eso. O sea, te vas a enfrentar con la misma situación. A veces, tal vez la persona, ya hasta se murió la persona que te dio y todo eso. Tal vez no es con esa misma persona, pero sí con la misma situación. ¿Por qué? Porque así es como Dios resetea. Lo llevó otra vez ahí. Volvió a Egipto. Y escuche esto. El día que uno se encuentra con Dios, el día que el Espíritu Santo hace nacer lo espiritual, uno termina de huir de sus muertos y se enfrenta con el valor que Dios le da a aquellas cosas que antes no se quería enfrentar. 2024, que sea un año donde Dios nos resetee, que nos lleve a enfrentar cualquier muerto que haya en nuestra vida, porque Él nos quiere resetear. Mire, Moisés volvió a Egipto, volvió al faraón, lo enfrentó, lo venció. Todos vieron la novela, ¿no? O sea, no necesito explicársela. Y si usted no vio la novela de Moisés, leyó la historia de Moisés. ¿Sí? La novela era bien novelesca, ¿no? Pero usted conoce la historia de Moisés. Volvió, lo enfrentó, lo venció. Venció al faraón, venció a Egipto. Ahora, en su historia, otra vez iba a salir de Egipto. Pero esta vez no iba a salir huyendo. Iba a salir triunfante como un libertador. Y en realidad ese era el plan de Dios desde siempre. Desde que Moisés fue preservado en el río Nilo. Desde antes que naciera, pero todos los niños morían y él fue preservado. La preservación de la vida de Moisés tenía como objetivo que ese bebé un día creciera en la corte del faraón y fuera el libertador de Israel. El muerto
lo llevó a un proceso de desierto, pero para que él cumpliera su propósito, Dios lo tenía que resetear. Se tenía que encontrar otra vez con Dios, porque solo lo espiritual puede ser generado por el Espíritu. Y el día que se encontró y algo espiritual volvió a nacer en él, ¿qué es lo que tuvo que hacer? Volver al lugar de su muerto, enfrentar lo que no quiso enfrentar. Y ahora sí, iba a salir de Egipto como libertador y no como fugitivo. Familia, siempre el plan de Dios fue que se fuera de Egipto, pero en victoria, no huyendo. Salió como lo tenía que haber hecho antes, con un pueblo a cuestas y con un Egipto vencido. Siento que el 2024 es un año, escuche bien, es un año difícil, es un año complicado. Y es un año, ¿sabe qué pasa con los años difíciles y los tiempos complicados? Nos llevan a mirar a Dios. Bueno, no espere usted a estar pasándola mal para ver a Dios. Le voy a contar lo que me pasó hace veintitantos años atrás. ¿Se acuerda del año 2000, 2001? ¿Quién no se acuerda del 2000, 2001, verdad? Allá por el 2000, cuando ya la cosa se veía fea, pero no tan fea, me acuerdo que el Señor nos lleva de vuelta a otra nación. Y vuelvo un año y medio después, marzo del 2022. No, 2002, perdón, ya estoy viejo. Marzo del 2002. Vuelvo después de casi un poquito menos de 2 años. Era otro país. Característica en el 2000. Mañereaba a la gente para ir a la iglesia, mañereaba para ir a los cultos, que esto me gusta, que esto no me gusta, que acá, que allá. Llegó la peor crisis, o una de las peores crisis de la historia moderna de la Argentina. Marzo del 2022, no entraba un alfiler de punta en ninguna iglesia. ¿Por qué tenemos que esperar a estar mal para acercarnos a Dios? ¿Por qué tenemos que esperar a estarse destruidos para acercarnos a Dios? Quiero decirte este año, este es un año 2024 donde nos debemos de acercarnos a Dios. Y quiero animarte a que busques un encuentro con el Espíritu Santo para resetear algo adentro tuyo. Porque cuando reseteas, Dios te lleva a enfrentar tus muertos. Y sabes que lo que tiene cuando enfrentas tus muertos, vas a vencer. Y vas a salir, no huyendo, pero vas a salir en el propósito de Dios, a hacer lo que Dios tiene para tu vida. Este es el año de un reseteo. Hay cosas que Dios, escuche bien, Dios no podía soltarle a Moisés la responsabilidad de hacer lo que tenía que hacer con ese pueblo, a menos que se encontrara con él en la zarza. Moisés, antes de la zarza, no estaba preparado para volver a Egipto, pero cuando se encontró con Dios en la zarza, dice que, me llama la atención, hay un versículo que dice, con la vara de Dios volvió a Egipto e hizo lo que tenía que hacer. Porque en la zarza, en el encuentro con Dios, Dios le dio una vara. Y con la vara de Dios volvió en el poder de Dios e hizo lo que tenía que hacer. Hay cosas que en tu carne nunca vas a lograr, a menos que tengas la vara de Dios, producto de un encuentro con el Espíritu Santo. Que este año 2024 sea un año donde nos encontramos con el Espíritu Santo. Y que podamos enfrentar lo que haya que enfrentar, no en nuestra fuerza, pero con la vara de Dios. Jesús es el que nos hizo, Él nos formó y Él es quien tiene lo mejor para nosotros y el poder para transformarnos. Él es el único de hacernos nuevas criaturas, nadie más. No vas a ser nueva criatura porque un día te levantes y digas hoy voy a ser mejor persona. No, no lo vas a hacer. No vas a ser una nueva criatura porque tengas buenas intenciones o te consideres buena gente. No alcanza con ser buena gente. No se puede generar lo espiritual con lo humano. La vida humana, ¿sí? Lo humano genera vida humana, pero lo espiritual lo genera Dios a través del Espíritu Santo. Que este año el Señor, a través del Espíritu Santo, nos dé la vara de Dios para ir a donde están nuestros muertos, arreglar toda situación y empezar a funcionar en el propósito de Dios para nuestras vidas. Este es un año
de mucha lucha, pero también va a ser un año de mucha victoria. Si estamos dispuestos a que haya un reseteo del Espíritu Santo en nuestra vida. Y quiero terminar esta mañana, tal vez parándonos y decirle al Espíritu Santo: Señor, Espíritu Santo, necesito un reseteo. Quiero encontrarme contigo este año. Quiero tener un encuentro otra vez contigo. Quiero resetear mi vida. Quiero dejar de huir de mis muertos y quiero tomar la vara de Dios que me dé la victoria en todos los propósitos. ¿Hay alguien que esta mañana le quiera decir a Dios: encuéntrate con nosotros este 2024? Familia, es tiempo de en serio le digo, créamelo, y no es solo porque tengo que decírselo porque soy el pastor, no. Es tiempo de tomar en serio a Dios. Jóvenes, algunos jóvenes me preocupan mucho, hablaba con los líderes de jóvenes, porque están poniendo el carro delante del caballo. ¿Ya vieron lo que es poner el carro delante del caballo, no? Generalmente va el caballo delante del carro. No, ponen el carro delante del caballo. Entonces Dios te da un trabajo, Dios te da esto, Dios te da el otro y te desapareces. Tené cuidado, no pongas el carro delante del caballo. Necesitas a Dios. Jóvenes, no pongas el carro. Sí, yo sé que tenés fuerza y te comes el mundo. Yo también tuve 20, 21 años, 22 años. Créeme, necesitas a Dios. Solo el Espíritu Santo puede producir lo espiritual. Un trabajo no te va, ¿sí? Es muy bueno, es una bendición. Eso no te va a solucionar la vida. Eso solo esas son las puertas que Dios te abre para bendecirte, nada más. No pongas el carro delante del caballo. Poné a Dios primero este año. Porque cuando tenés a Dios y tenés la vida espiritual, todo lo demás lo tenés contigo. Familia, es el tiempo de poner primero a Dios este año. Encontremos al Espíritu Santo, porque no va a haber nada. Mire, en lo natural no hay mucha esperanza. ¿Quiere que le diga? Usted me dice, ¿qué puedo hacer en mis fuerzas? Nada. Como está la cosa hoy, y no solamente en Argentina, en el mundo, a donde usted vaya en el mundo, cada vez menos vas a hacer en tus propias fuerzas. Estamos en un mundo muy complicado, no solo en un país complicado, estamos en un mundo complicado. Y quiere que le dé una noticia, no sé si el mundo se va a poner mejor que esto, ¿eh? Y lo que la iglesia, el recurso que la iglesia tiene es el Espíritu Santo. El recurso que la iglesia tiene no está en la tierra, es Dios. No está en las fuerzas tuyas, está en Dios, que es el que te da las fuerzas. Si vamos a ir adelante, va a ser porque el Espíritu Santo va a generar algo espiritual en nosotros. Póngase de pie.